Hola, hola familia, hermanos amados, que el Señor los bendiga enormemente y donde sea que estén, en la obra en nos, en el bosque, en todo lugar, en toda iglesia, esto siempre va dirigido eh, principalmente a creyentes, por supuesto con el Evangelio como centro. Y una de las cosas con las que parte el Evangelio es con la realidad de que somos pecadores. Hemos pecado, si bien nuestro pecado está perdonado ya en Cristo, ya la salvación es una realidad en el ahora, pero todavía no estamos en el cielo, pero aún así estamos acá en la tierra, nuestro pecado ya ha sido perdonado, estamos vivos, pero tenemos que crecer y batallar siempre contra esa realidad que está en nosotros. Somos pecadores perdonados, pecadores rescatados, redimidos, no simplemente pecadores. Eh, pero claro, cuando nos cuesta definir qué es el pecado, es fácil decir somos pecadores y listo, y sería todo. Es bueno definirlo, muchas veces caemos en el tema, y es válido, está bien, de definir pecado como un ejemplo de pecado. Eh, no sé, pues, pecado es matar, pecado es fornicar, pecado es... y ponemos ejemplos de pecado. Bueno, hay varios ejemplos, pero creo que una definición es mucho mejor para tener más claro. Y si esa definición amplía el concepto más, creo que es todavía mejor. Miren, quiero mencionar algunos ejemplos de lo que es el pecado. Esto no es una definición primeramente. Así que luego les quiero dar una breve definición que amplía el concepto. Ahí creo que me van a entender. Pero algunos ejemplos. En el Romano 1.29 dice, estando testado de toda injusticia, fornicación, entonces pueden decir pecado es fornicación, pecado es perversidad, pecado es avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, la lista no es pequeña, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, sigue, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. No es una lista pequeña. Se expande a muchos tipos de pecado. Si bien muchos están relacionados y creo que de alguna forma todos están conectados, pero el, el, estos son ejemplos de cómo el pecado se manifiesta en nuestra vida. Otra parte de ejemplos, por ejemplo, que es un poco más general, no es tan específica como esta, está en 1 Timoteo 1, 1.9, donde dice, conociendo esto que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Bueno, al final ahí hay una definición mucho más amplia de pecado para todos los que se oponen a la sana doctrina, hablando de eh, yendo en contra de la ley de Dios, entendiendo que la ley de Dios es buena, según el versículo 8 que está justo ahí arriba, si uno la usa correctamente, legítimamente, como tiene que ser usada. Entendemos que no somos salvos por obediencia a la ley, pero aún así es buena la ley y es buena seguirla. Entendiendo que no somos judíos, no somos israelitas, no nos aferramos a todo el libro de Levítico en el sentido civil, en el sentido de los sacrificios, en el sentido de incluso la ropa que tenemos que usar, no seguimos la ley en ese sentido, pero sí debemos seguir la ley en cuanto a los mandamientos morales que nos permiten ser más como Dios. Bueno, una definición de pecado, si uno va a un diccionario, y generalmente va a encontrar esta frase de errar al blanco, cuando uno falla, cuando uno entiende que tiene un blanco, por supuesto, tiene un propósito, pero al apuntar dispara a otra cosa, yerra por mucho,
que uno se imagina que la flecha ni siquiera cayó en ese aro, en ese círculo típico de disparar, sino que cayó en otro lado, quizá hirió a otra persona la flecha, completamente desviado, completamente chueco. Entonces, si vemos que el que está disparando la flecha es alguien que le tirita la mano, alguien que tiene un problema a la vista, alguien que es simplemente muy torpe, yo no me pondría al lado de ese círculo donde se disparan las flechas a ver a dónde la dispara, porque lo más probable es que me llegue a mí. Obvio, porque el tipo hierra al blanco, ¿no? Sabemos que no acierta. Entonces, un pecador es alguien que no acierta con su flecha. Entendemos que en Cristo, y al creer en Él y al tener nueva vida en Él, nosotros acertamos al blanco correctamente. Aún así estamos cayendo constantemente en tirar la flecha para otro lado. Pero aún así, el Señor perdona eso. Es como el Señor está ahí al lado de ese círculo, pero está ahí agarrando la flecha cuando fallamos y la pone ahí en el lugar correcto. Pero siempre es por los méritos de Él, siempre es por los méritos de Él que nuestro pecado es perdonado. Ahora bien, quiero ampliar más ese concepto porque es un concepto claro, de fallar. Pero ¿fallar a qué? Aquí, ¿cuál es el blanco que tengo que darle? Porque entendemos eso, hay un blanco. ¿Y cuál es ese blanco? Generalmente decimos la ley de Dios. Uno de los mandamientos. Nos vamos a los 10 mandamientos. Mentiste, entonces no sé, pues eres mentiroso. Claro, eres pecador. Pero volvemos a caer en lo mismo, en un ejemplo de pecado, una manifestación visible de que todos podrían ver de lo que es el pecado. Creo que Romanos 1:21 lo puede definir mucho mejor. Miren, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. El blanco es glorificar a Dios. Ese es el blanco, ese es el propósito, glorificar a Dios. Y cuando fallamos, es simplemente cuando dejamos de dar gloria a Dios. Cuando tu vida deja de adorar a Dios. Cuando tu vida, tu testimonio entero deja de ser una alabanza a Dios. Cuando dejas de vivir para Él. No simplemente cuando cometes una transgresión a la ley, sino más allá de eso, más complejo es cuando dejas de glorificar a Dios. Y ahí viene el tema de que, bueno, que glorificar. Como exaltamos, por ejemplo, qué significa eso, qué significa alabar a Dios, qué significa adorar a Dios, involucra demasiado. Y creo que tenemos que, para definir pecado y saber qué es el pecado, tenemos que también definir qué es dar gloria a Dios. Porque acá define el pecado, si bien no está usando la palabra pecado, por supuesto, no dice pecado es, no dice eso, pero se entiende que está refiriéndose a eso según el contexto y otras cosas. El pecado es conociendo a Dios y sabiendo que Él es nuestro blanco, no lo glorificamos, no le damos gracias, ni lo adoramos como tiene que ser adorado. Esa es una definición de pecado mucho más amplia. Si alguna vez te das cuenta que estás no adorando a Dios, puede deberse a que estás pecando, simplemente. Entonces el concepto de pecado se amplía mucho más, no es simplemente un acto que yo hago deliberadamente, sino que es algo que yo simplemente estoy dejando de hacer. Y ahí se pone mucho más concepto, se pone mucho más complejo, se pone mucho más grave la realidad. Cuando estamos pecando, cuando dejamos de dar gloria a Dios. Creo que eso nos pone en un gran aprieto mucho más grande porque creo que no, ahí hay que hacer el autoexamen. Estábamos viviendo siempre para la gloria de Dios. Creo que no siempre. Entonces tenemos que ir a Cristo nuevamente, reconocer que en Él hay perdón de pecados, reconocerlo a Él como Salvador, reconocer que los méritos son de Él y que Dios Padre nos está mirando a nosotros a través de los ojos de Jesucristo. Entonces ahí vamos entendiendo que somos pecadores,
pero rescatados, que Dios nos mira a los ojos de Jesucristo y que por el hecho de no glorificar a Dios, no lo estamos, o sea, estamos pecando. El concepto se amplía muchísimo. Si bien acá está en un contexto que está hablando de netamente de personas no cristianas completamente ya a los ojos de Dios como pecadores, aún así el concepto se puede aplicar en el sentido de que para los cristianos cuando dejamos de dar gloria a Dios, estamos pecando. Estamos pecando en ese sentido. Así que es bueno tener claro eso. Va a ayudar a saber cuándo debemos confesar nuestros pecados. Es prácticamente todos los días. Todos los días hay algo que confesar a Dios cuando no lo hemos glorificado. Abrazos hermanos, que Dios los bendiga. Chao, chao.